Antes de empezar tengo que decir que este no es un análisis serio, además de que intenté ser lo más objetivo posible, pero pues la opinión juega mucho en todo esto, así que tendré que decir que este ranking y estos personajes están acomodados así conforme mi opinión. Y si no te gustó o esperabas ver otros personajes, pues déjame el tuyo en los comentarios que lo voy a leer. Me encontraba tranquilamente viendo una review de un mod para Minecraft llamado Creed y se tomaba un poco el redstone y el maquinado y la automatización y todo esto, ¿no? Y concluí que si bien se parece un poco a la realidad del control eléctrico puro o PLC, esto está súper simplificado y obviamente muchísimo más fácil de entender. No tiene nada que ver con la realidad, una cosa es la realidad y otra cosa es un juego. Pero existen personas que creen que subir a Challenger en LoL o saber usar Redstone es más difícil que tener un título en medicina o de ingeniería, concluyendo que la mayoría de estas personas daban cringe o provocaban cringe a los demás. Ya sé que no tiene nada que ver, pero esto, lo que actualmente llamamos como cringe, es una sensación de vergüenza que sientes cuando ves o escuchas algo incómodo, exagerado o forzado también. Pero bueno, regresando al tema, como ya viste en el título y miniatura, podemos decir que prácticamente en todos los animes y mangas existen estos personajes que en lugar de generar tensión, carisma o lo que tú quieras, terminan provocando incomodidad muy fea. En esta obra en particular existen personajes que simplemente no pueden actuar como una persona normal, y luego esto provoca que niños digan: ¡No me deje hablando solo! Todavía tenía mucho que contarle. Ay, ¿por qué siempre son tan groseros conmigo? Y pues bueno, en este video estaremos analizando los personajes que nos han causado esta sensación de incomodidad o de desagrado o simplemente escenas que lo conlleven a ello. En pocas palabras, cringe, pero no en el mal sentido, de hecho hay unos personajes que lo hacen a propósito, por lo que obviamente también estarán incluidos en esta lista. ¿A qué me refiero con esto? A personajes que nos han brindado escenas desagradables e incómodas o simplemente porque su actitud es muy cringe. Empezaremos del menos desagradable al más desagradable de lo desagradable de lo desagradable. Algunas menciones honoríficas serían Shinobu, más adelante su actitud se justifica y pues todo tiene un poco más de sentido. Kanao, no voy a explicar por qué, pero creo que es evidente. Usui también, pero al final te termina cayendo bien en vez de darte cringe. Como dije, mencionaremos personajes que están escritos así o no. Y concluyendo las menciones honoríficas, muy chido, pero antes de recordar quién era. Ahora pasando a los top globales, me costó bastante acomodarlos, pero dejando de lado el fanatismo, empezaremos esta lista con Giyu Tomioka. Relájense, creo que todos estamos de acuerdo que en un inicio este personaje se intentaba vender como el callado cool, el güey que se cree Sasuke. Pero el problema es que, a pesar de que se nos explica su pasado y su historia, existen algunas escenas que, aunque tengas lo que tengas en la cabeza, hay mejores maneras de decir esto y mejores maneras de actuar en esta situación. En esta escena se nota que el autor quiere que sientas pena por Giyu, pero ¿cómo le explicamos que lo único que logra con esto es incomodidad? Hermano, ¿no puedes hablar como una persona normal? El decir esta frase solamente te hace estúpido. Estuviera bien que él explicara su pasado en este momento, yo creo que incluso los demás pilares le hubiesen ayudado, pero es que literalmente se va, loco. Se va. Y más escenas como esta existen, que simplemente lo hacen ver como un emo o algo así. Este silencio que existe en este personaje incomoda, que más adelante se explica y se justifica con su pasado, pero esas escenas con la historia incorporada que ya conocemos simplemente no lo justifican. Con esa historia, aún así, en estas situaciones sigue presente la incomodidad. Incluso a inicios de la obra y durante el transcurso de esta se nos recalca que existen personajes que simplemente no les agrada a Tomioka. Me dirán que estos diálogos es por defender a Nezuko, pero ¿por qué tú dirías algo así tan de la nada? Esto se lo dices a alguien que te cae mal y aprovechas cualquier cosa para tirarle mierda. Esto se comprueba al Shinobu decir la siguiente línea: y yo creo que no es porque sea molesto, sino por ese tipo de actitudes que tiene. No me refiero a las personas serias e introvertidas, no tienen nada de malo. De hecho, esto en el propio día a día existen, no porque no puedas interactuar con otras personas, sino porque estás a gusto contigo mismo. Es como, por ejemplo, a mí me decían antes: hay que salir para divertirnos. Loco, me divierto a gusto estando en mi casa, acostado, descansando, viendo una serie. ¿Qué es mejor que eso? Pero juntar esta seriedad y timidez con faltas de respeto, creyéndote el cool, el diferente o el único en este mundo, es lo que incomoda. Y como vemos más adelante, estas actitudes sí las tenía Giyu. Además de lo que vimos, intuimos que siempre tuvo esta mentalidad de creerse diferente. Y como se nos demuestra más adelante en los fanbooks, a Shinobu le gustaba
molestarlo, pero lo respetaba y no se deja en claro si en verdad le agradaba su personalidad o no, solamente se demuestra que lo entendía. A Sanemi no le agradaba para nada su actitud distante, además de que es difícil entablar una conversación con él, mas sin embargo lo respetaba. Rengoku no tenía ningún problema con Giyu y siempre lo trató con respeto. Usui tampoco tenía ningún problema con Giyu y además también lo respetaba. Muichiro más de lo mismo, y Yomei es el que más respeto le tenía y nunca lo juzgó por ser callado o distante o lo que sea. Mitsuri lo veía como alguien serio, pero no le disgustaba su actitud, señalando respeto también. Obanai, al igual que Sanemi, no le gustaba para nada su actitud y lo ve como alguien problemático socialmente, pero reconocía su fuerza y lo respetaba. Así que podemos decir que el del verdadero problema es Giyu. Si en este momento tú te abrías, nadie te iba a juzgar. Si a todos les caías mal, como dijo Shinobu, era por tu actitud de emo diferente. En varias escenas, cuando alguien le habla, se queda callado demasiado tiempo. En estas escenas nadie te estaba atacando, tú solo te estás excluyendo y tú mismo te haces inferior, ya que nadie te estaba diciendo nada y nadie te estaba excluyendo y nadie te estaba tratando como débil. Y ya sé que me vas a decir que él sentía que no merecía estar ahí, no sé qué. No estamos hablando de un evento random que está ocurriendo en el mundo. Estamos hablando, y por eso se hizo una reunión, de algo súper importante en el cual te necesitan, a todos los necesitan. No es momento para estar con tus mamás. Imagina que estás en una reunión importante de tu trabajo o de la escuela y un güey de la nada diga: chicos, yo no soy como ustedes, soy diferente, no merezco estar aquí. Hermano, cállate, ya nos tienes harto con tus actitudes de emo. Seguramente recursos humanos y tu supervisor dirán: ay, pobrecito, déjenlo, regresen a la producción. Claro que por supuesto que no. Y me dirás que realmente él sentía que no merecía estar ahí, no era con tal el afán de ofender. Pero hermano, estás faltándole el respeto a todos al irte así nomás. Como toda persona alguna vez experimentamos esta sensación de no merecer algo, por ende también cuidamos nuestras palabras para no herir a la otra persona y agradecer y no faltar al respeto de ninguna manera, por lo que este individuo debería de estar consciente al 100% si realmente sientes que no mereces estar ahí. Como no se te pasó por la cabeza: ah, seguramente es muy buena idea salirme de aquí a la verga y ofender a todos. Si realmente eres consciente, ¿por qué no esperarte unos minutos, esperar a que todo acabe y si te preguntan tu opinión decir algo X y ya, te retiras? No ofendes a nadie, no le faltas el respeto a nadie y no quedas como un estúpido y ridículo. Además, todos te dejan de odiar menos. Y lo más importante, no dañas ese puesto que se supone que no mereces. Qué necesidad absurda de hacer un show y un drama dando pena ajena y quedando mal en el lugar donde se supone que tú no eres digno de estar al lado de ellos. Sí, claro, no eres tan digno que provocaste una discusión y le faltaste el respeto a todos en esa habitación. Esa persona no tan digna deja en visto a los otros pilares también. Más adelante se nos explica todo del pasado y del por qué es así, bla bla bla. Pero habían mejores maneras de llevarlo y existían mejores palabras y actitudes para estas situaciones. Resumidamente, Giyu Tomioka es un niño sufrido. La verdad es que su personalidad me molesta bastante y la mayoría de personas que son así. Pero bueno, como dije, jugará un poco mi opinión aquí aunque no quiera. Y si no opinas lo mismo, pues te invito a dejarlo en los comentarios y también te invito a dejar por qué Tanjiro no actúa de esta manera si mataron a toda su familia. Y como él mismo dice, en la misión del tren infinito, Rengoku muere y él queda vivo. Con todo ese peso emocional, carga emocional, con todo ese dolor y no actúa como un estúpido. La personalidad y sentimientos de este individuo a veces no parecen tener sentido. Y es lo que a algunas personas nos incomoda bastante, ya que no vemos su relación profunda con Sabito, su evolución emocional paso a paso y cómo cambió exactamente su personalidad tras el trauma. Además de que su respectivo desarrollo sucede ya en el arco final cuando ya se va a acabar la obra, por la muerte en la selección final de Sabito y de su hermana. O tal vez solamente yo lo vea así porque me disgustan este tipo de personajes. Pero bueno, pasemos al siguiente personaje. Como dije en el anterior puesto, relájense. Tengo sus motivos para ponerlo aquí. Aunque la verdad no creo que a alguien le agrade este personaje, pero por la cantidad de veces que lo he visto en perfiles me imagino que a alguien le ha de gustar. Claramente estoy hablando de Enmu. A pesar de que todo esto es muy repentino, la actitud de este personaje es algo... De ninguna forma dudo que algo así suceda. Pero bueno, el masoquismo, brother. O no sé qué es eso, pero XD. Pues básicamente idolatra demasiado a Muzan de forma enfermiza. Además de que acepta los castigos de este como si fueran un honor. Es como que, ok, Enmu, ven para acá, ponte en 4 y él, es un honor. Además de su forma de hablar y su personalidad tan...
¿Qué más puedo decir de él? Podríamos decir como todo rarito que está viendo gore en el salón de su secundaria o de primaria, pues de alguna forma le divierte o le sienta placer el dolor, ya sea externo o de él mismo. Justamente me dirás que él menciona que solamente siente placer con el dolor de otros. Pero hermano, ¿qué son esas expresiones? Literalmente están a punto de matarte. Pero pues ya cada quien. Seguramente pensarás que en el manga es menos expresivo, pero nada, sucede completamente igual. De hecho, hasta podría decir que es un poco más incómodo. Agregando de que es absurdamente débil. Y sin haber absorbido la sangre de Muzan era aún más débil. Yo creo que hasta yo me lo soleo. Podríamos decir que este personaje está correctamente escrito, ya que está hecho a propósito. Está hecho para que el espectador se incomode. Su diseño en sí, su apariencia delicada, un poco afeminada, gestos suaves, con pensamientos crueles y masoquistas, además de que se excita viendo el sufrimiento de otros, ya sea en sus sueños o en la realidad. Durante todas las apariciones de este personaje lo vemos con una sonrisa algo exagerada y un lenguaje corporal un poco sensual, por así decirlo. Podemos añadir su forma de hablar, y ni qué decir de su pasado, realmente creo que se explica solamente en un fanbook y de forma resumida. Así que podríamos decir que realmente no importa. Y de la escena que estamos viendo de fondo, hermano, no puede ser normal. Tantito, por lo menos ya cuando vas a morir. Ya sé que te da placer que te mate un hombre como Muzan, pero mi hijo, compórtese, agárrese los huevos. Y no hay absolutamente nada más que decir de él, literalmente no duró nada. Y es un personaje completamente desagradable, con escenas desagradables e incómodas. El ejemplo que les di es perfecto. A mí ya no me tocó, pero a los adolescentes ahora sí. Y es ese típico güey que está al fondo diciendo, oh, gorecito. Y viendo videos de páginas gore y cosas así. Que porque les gusta ver la sangre y no sé qué. Bueno, lo malo es que esos energúmenos existen. Resumidamente, un personaje asqueroso. Qué bueno que se murió. Pasemos al siguiente. Un pequeño spoiler, empieza con D y termina con Douma. ¿En serio existe gente que le guste este personaje? No, yo respeto, ¿no? Pero como, ¿por qué te gustaría esta mierda? El personaje está escrito para que lo odies y te cause incomodidad. Así que en ese aspecto está muy bien escrito. Creo que ni siquiera tengo que explicar por qué se encuentra aquí. Simplemente su personalidad y ya. Literalmente si te topas a alguien así en la realidad, te morirías de incomodidad. Sería como, hermano, por favor, ya. Para. ¿No puedes actuar normal, hablar normal, ser normal? Bueno, en este caso al menos es un demonio, así que ya no es humano. Me di a la tarea de investigar varias reacciones sobre este personaje. Me refiero a la primera vez que se nos presentó. Y me enteré de que a la mayoría, en vez de causarles incomodidad o desgracia, les pareció un poco divertido y carismático. Cosa que yo no coincido. Y el enfoque de este personaje cambia en la mayoría de personas cuando se nos presenta más adelante qué es lo que pasa. Pero por lo menos a mí y en algún porcentaje de los espectadores, desde que fue introducido no lo soporté. Desafortunadamente u afortunadamente, a pesar de todo el lore que se nos explica, hay personas que les gusta este personaje. Y pues está bien. Creo que lo que más me gusta de esta pelea de Douma, Kanao y Shinobu es la aparición de Inosuke. Pequeño spoiler, él no es el top 1. Si te preguntas por qué no lo añadí aquí, es que si bien el personaje está un poco escrito así, la verdad, en vez de causarte incomodidad, es un poco humorístico. Además de que su actitud es mi favorita de los tres, de Zenitsu, Tanjiro y esta mismo. Su diseño, sus posturas, su respiración, sus habilidades. Fácilmente podría ser el mejor personaje de esta obra, o tener un manga para él solo. Regresando con Douma, partamos de lo expresivo que puede llegar a ser. Más que nada porque suelta algunas frases de, mi mejor amigo, o quiero salvarlo, déjenme ayudarlos. Pero en realidad este individuo no siente empatía, no siente el dolor, no entiende el dolor y solo imita lo que ve. Básicamente imita y fuerza las emociones porque realmente no las conoce. Es como una persona súper falsa. ¿Han visto los NPCs de Estados Unidos? De que, oh my god, I love it, it's better. Básicamente eso, pero en un personaje de manga. Por ello digo, lo incómodo que sería tratar con una persona así. Continuando con su personalidad, es un poco incómodo que durante la pelea haga bromas y durante el limbo esté coqueteando con Shinobu. Añadiendo que esta misma dijo que le daban ganas de vomitar la primera vez que se encontraron, cosa que concuerdo perfectamente. Podemos coincidir que también su pasado es una cagada. Se contó muchísimo antes que el de Akasa y por un momento pensé, seguramente el de Akasa va a ser igual la misma mierda. Pero no, de hecho es un exceso de cine. Creo que lo único malo de esta pelea es Tanjiro. Regresando al tema, incluso en el pasado humano de Douma, este siempre estuvo vacío y
fue una mierda. Y podríamos decir que sí, perdió por el veneno de Shinobu y todo eso, pero realmente perdió porque se confió el estúpido, por andar de falso. Además es repugnante los recuerdos finales que tiene cuando va a morir. Obviamente no se enamoró de Shinobu ni nada, simplemente fue un intento para que se fuera al infierno con él. Bueno, eso quiero pensar yo. Siendo así, ¿no serás una Sakura 2.0 pero mejor hecha? Además de que se nos ha demostrado que el alimento preferido de Douma son las mujeres. Como bien sabemos, es posible que también devore hombres, pero sinceramente, qué mal pedo, ¿no? Este personaje, además de resultar incómodo por su personalidad, también es un poco desagradable. Es que ya ni siquiera un poco, es demasiado desagradable. Además de que se nos presentó varias veces llorando falsamente y es como, bro, qué bueno que se murió. Pasamos al cringe total. Claramente Tanji, nada, no es cierto, Zenitsu. Creo que en un inicio nos gustó entre comillas desarrollo de Zenitsu. Su pasado es cine. Todas las escenas simps de Zenitsu e incómodas y exageradas, de lo ruidoso que es y de que llora cada rato, pueden llegar a ser un poco excesivas. En un inicio puede representarse como algo incómodo y está bien, a medida que vas conociendo el personaje esa incomodidad se deja de lado. Y es cierto, te pueden hacer reír muchísimas veces. Por ejemplo, por compararlo con Inosuke, las escenas de este personaje sí son muy graciosas, pero por alguna razón no sé qué pasa con Zenitsu que se me hacen excesivas. Es como, ok, está bien, sabemos que tiene esta obsesión con las mujeres, pero pues está bien, hermano, no, tranquilo. Posiblemente será porque yo en su momento conocí a alguien así, que la verdad me causa nostalgia ver a Zenitsu, pero también me causa un poco de incomodidad. Me recuerda esa incomodidad que sentí en aquella vez. Me dirás que hay de malo con esto, pero en realidad nada, lo que pasa es que lo hacía muy directo. Y las personas que hacen esto, yo no. Me imagino que no lo harán todo el día, todos los días, pero pues este güey sí. Y pues básicamente sería lo mismo. Por ello digo que me recuerda a este amigo que tuve en su momento. Podemos añadir que el gag cómico de Zenitsu es el siempre estar asustado y siempre pensar que va a morir. Ya sé que es un recurso cómico y algo interesante sobre el personaje, pero no lo repitan tanto. Esto se repite muchísimo. Y ya sabemos cuando un chiste se empieza a estirar demasiado. Por supuesto, deja de dar risa y empieza el cringe. Y ya sabemos que necesita estar inconsciente para brillar, pero déjenme solo. En un inicio, como conocemos, puede llegar a ser desagradable o incómodo. El mismo Tanjiro experimenta esto y podemos concluir que el cringe que da es porque se pasa de intenso. Cruza la línea del humor a lo incómodo de una manera muy abismal. Hermano, y su desarrollo, ¿por qué tenía que ser en el último arco? Pero bueno, ya hasta aquí este video. Igual si te gustó, deja tu like, se vienen videos bien chidos.